Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto al aceptar mi último destino. Era un soldado de infantería, uno más entre miles, acostumbrado al calor del desierto y al frío de las montañas, pero nunca a la humedad opresiva y el misterio de la selva. Mi destino me llevó al estado de Chiapas, en una misión de patrullaje en una región limítrofe. Había oído historias sobre la selva lacandona, sobre su densidad impenetrable, sus animales salvajes y los secretos que escondía. Sin embargo, nunca creí en lo que no podía ver. Todo cambió en una noche que preferiría olvidar, pero que jamás puedo borrar de mi mente. Era un día como cualquier otro, si es que en esa espesura podía haber algo rutinario. Las patrullas eran extenuantes, el aire estaba cargado de humedad, y cada paso hundía nuestras botas en un suelo blando que parecía querer tragarnos. Éramos 5 hombres en la unidad, y aunque habíamos aprendido a movernos con cierta soltura, la selva siempre encontraba la manera de recordarnos que no pertenecíamos a ella. Aquella mañana comenzó tranquila. El canto de los tucanes y los chillidos de los monos aulladores nos daban una bienvenida burlona al amanecer. Yo caminaba al frente, machete en mano, abriendo un camino improvisado entre la vegetación. No llevábamos mucho equipo, solo lo necesario: mochilas ligeras, rifles y provisiones básicas. Habíamos acampado cerca de un riachuelo la noche anterior y estábamos listos para recorrer un área donde, según los informes, se había avistado movimiento sospechoso. La rutina en la selva no permite distracciones. Hay que estar atento a cada sonido, a cada sombra que se mueve entre los árboles. Mis compañeros y yo manteníamos una conversación breve pero necesaria para no perder el ánimo. ¿Creen que realmente haya algo por aquí?, preguntó uno de ellos mientras cruzábamos una zona donde el follaje era tan denso que apenas se filtraba la luz. Con lo que nos pagan, prefiero no preguntar, respondí con una risa seca, y escuché cómo el grupo soltaba carcajadas contenidas. Las bromas eran lo único que nos mantenía cuerdos en ese infierno verde. Llegamos a un claro al mediodía. El aire era más pesado allí, como si la misma selva nos estuviera observando. Un árbol gigantesco se alzaba en el centro, tan viejo y robusto, que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. Mientras el resto del equipo revisaba el área, me acerqué al tronco. Había algo inquietante en él, algo que no podía explicar. Su superficie estaba cubierta de lianas y hongos, pero también había marcas profundas, como si algo lo hubiera arañado con fuerza descomunal. ¿Qué ves?, me preguntó uno de los muchachos. Nada, respondí, aunque sabía que no era cierto. El día continuó sin mayor novedad, y al caer la tarde decidimos avanzar un poco más antes de buscar un lugar para acampar. Fue entonces cuando sucedió. Caminábamos en fila, cada uno manteniendo su posición. Yo iba al frente nuevamente, cuando escuché un crujido fuerte, un sonido que venía de lo alto. Instintivamente, levanté la vista y vi cómo el árbol que habíamos encontrado en el claro comenzaba a inclinarse hacia nosotros. ¡Cuidado!, grité y todos nos lanzamos al suelo. El árbol cayó con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de tierra y hojas. Mi cabeza daba vueltas por el impacto del sonido, pero logré incorporarme. Miré alrededor buscando a mis compañeros. Uno por uno, los vi levantarse, sacudiéndose el polvo, hasta que nos dimos cuenta de que faltaba alguien. Uno de los nuestros no estaba. ¿Dónde está?, preguntó uno de los hombres, y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Nos acercamos al árbol caído, iluminando con las linternas nuestras botas embarradas y las raíces expuestas. Llamamos su nombre, pero no hubo respuesta. Parecía imposible que algo así sucediera tan rápido. No había sangre, ni rastro alguno de que hubiera sido aplastado. Simplemente había desaparecido. El ambiente cambió en un instante. La selva, que siempre estaba viva con sus sonidos, se quedó en silencio. Un vacío que calaba en los huesos. Decidimos buscarlo. Nos dividimos en 2 grupos, aunque nadie quería alejarse demasiado. Caminé junto a un compañero hacia una dirección en la que creímos haber visto algo moverse. Avanzábamos lentamente, iluminando cada rincón, pero no encontramos nada. Solo árboles, lianas, y esa sensación de que algo no estaba bien. Esto no tiene sentido. No hay rastro de él. Las palabras de mi compañero reflejaban el miedo que ambos sentíamos pero no queríamos admitir. Regresamos al punto donde había caído el árbol. Los otros 2 nos esperaban, con los rostros pálidos y las manos temblorosas. Tampoco habían encontrado nada. ¿Cómo puede desaparecer alguien así?,
dijo uno, casi en un susurro. No lo sé, pero tenemos que seguir buscando. Mi voz sonaba más firme de lo que realmente me sentía. La noche cayó rápidamente, y con ella vino una oscuridad absoluta. Encendimos una fogata improvisada y decidimos esperar hasta el amanecer para continuar. Ninguno pudo dormir. Escuchábamos cosas, sonidos extraños que no provenían de animales. Parecía que la selva estaba hablando, pero no entendíamos su idioma. A medianoche algo ocurrió. Estábamos alrededor del fuego cuando una ráfaga de viento apagó las llamas, dejándonos en completa oscuridad. Oímos pasos, rápidos y pesados, pero no podíamos ver nada. Levantamos las armas apuntando hacia el vacío. «¡Sal de ahí!», gritó uno de los nuestros, pero no hubo respuesta. Cuando logramos encender nuevamente la fogata, vimos que había algo en el suelo, justo frente a nosotros. Era el casco de nuestro compañero desaparecido. Estaba cubierto de barro, pero lo más extraño eran las marcas. Había pequeños grabados en su superficie, símbolos que ninguno de nosotros reconoció. «Esto no es normal», dije rompiendo el silencio. La selva nos había atrapado en su juego. Sabíamos que no íbamos a salir de allí sin enfrentarnos a lo que fuera que nos estaba observando. Pasamos el resto de la noche en guardia, con los rifles apuntando a las sombras. La sensación de ser vigilados era insoportable. Al amanecer decidimos retroceder. Regresar al punto de extracción era nuestra única opción, pero la selva había cambiado. Los caminos que habíamos marcado el día anterior ya no estaban. Todo era diferente, como si nos hubiera envuelto en un laberinto viviente. Caminamos durante horas, y el miedo se convirtió en paranoia. Comenzamos a escuchar susurros entre los árboles, pero cuando nos deteníamos, todo quedaba en silencio. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz baja, y no lo culpo. Yo también sentía que algo mucho más grande que nosotros estaba jugando con nuestras mentes. Finalmente, llegamos a un claro. Era el mismo lugar donde habíamos encontrado el árbol caído, pero ahora el tronco no estaba. Solo quedaba un cráter en el suelo, como si nunca hubiera habido un árbol allí. Miré a mis compañeros y vi el terror reflejado en sus ojos. No sé cómo logramos salir de esa selva. Fue como si ella misma decidiera dejarnos ir, después de habernos mostrado su poder. Nunca encontramos a nuestro compañero, y ni siquiera su nombre aparece en los reportes oficiales. Solo sé que algo nos marcó ese día. Algo que sigue persiguiéndome en mis sueños. A veces me despierto en medio de la noche, con el sonido de ramas quebrándose en mi cabeza, y la imagen de ese casco grabado con símbolos que no puedo comprender. Y me pregunto, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en esa selva? Me llamo Hidalgo. Durante mis años en el ejército, aprendí que la selva no perdona. Las sombras se alargan antes de que caiga la noche, y el aire parece volverse más denso, como si la misma naturaleza tratara de estrangularte. Mi último destacamento fue en la región sureste del país, en un puesto olvidado por Dios y los hombres. La base estaba rodeada por un manto verde infinito. El tipo de lugar donde el tiempo se detiene, y cada ruido puede significar peligro. Mi infancia, en comparación, había sido tranquila. Crecí en una comunidad pequeña, entre cerros y campos de maíz. Nunca imaginé que terminaría como soldado, pero las circunstancias me llevaron allí. La necesidad, el hambre y ese anhelo de ser algo más. Cuando me enlisté, pensaba que sería simple. Servir a mi país, me decía. Lo que nunca consideré fue lo que el país me pediría a cambio. Esa noche en particular, el calor era insoportable. Estábamos 6 soldados en el campamento, una estructura improvisada con lonas y troncos cortados. Habíamos terminado una patrulla larga y agotadora, revisando senderos y asegurándonos de que no hubiera actividad de grupos armados. La selva era densa, húmeda y amenazante. Parecía respirar a nuestro alrededor. Las cigarras y los grillos llenaban el aire con su canto, mientras las ramas crujían bajo el peso de animales invisibles. Yo estaba sentado junto a un fuego tenue, revisando mi arma. A mi lado, Ortega, uno de los más jóvenes del grupo, se pasaba el cuchillo por las uñas, intentando limpiarlas. Cada tanto levantaba la vista hacia los árboles, como si algo lo incomodara. ¿No oyes eso?, me preguntó de repente. ¿Es la selva?, respondí casi sin mirarlo. Siempre suena como si te estuviera mirando.
Ortega frunció el ceño, pero no dijo más. Todos aprendemos a callar nuestras paranoias en el ejército. De lo contrario, te comen vivo. El viento empezó a levantarse de manera extraña, y unas nubes negras se acumularon sobre nosotros en cuestión de minutos. Conocía ese tipo de tormentas. Llegan rápido y golpean duro. No habíamos tenido tiempo de construir refugios decentes, así que los más experimentados sabíamos que tocaba aguantarse y buscar un sitio para cubrirse. Sin embargo, Ramos, el veterano del grupo, siempre insistía en que nada era peor que quedarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica. Es preferible mojarse, decía con voz grave. Aquí los rayos caen como flechas del cielo. La lluvia empezó como un murmullo distante y pronto se convirtió en un aguacero feroz. El fuego se apagó y el grupo corrió a refugiarse bajo las lonas, menos uno de nosotros. Salinas, un tipo robusto y terco, decidió quedarse en el borde del campamento. Dijo que quería vigilar el perímetro, aunque todos sabíamos que solo estaba molesto porque le habíamos ganado la mejor lona. «Salinas, métete de una vez», le grité, alzando la voz para vencer el estruendo de la lluvia. «Estoy bien», respondió levantando una mano como señal de que no me molestara. Me encogí de hombros y dejé que se quedara donde estaba. Nunca le gustó que lo mandaran. De repente, un estruendo sacudió el aire. El rayo cayó tan cerca que sentí la vibración en el suelo. El destello iluminó todo el campamento por un segundo. Los árboles, las lonas, las caras de mis compañeros, y después la oscuridad fue aún más densa. Cuando mis ojos se acostumbraron de nuevo, me di cuenta de algo. Salinas ya no estaba. «¿Dónde está Salinas?», preguntó Ramos, aunque su tono no parecía esperar una respuesta. «Estaba justo allí», dije señalando hacia el lugar donde lo habíamos visto por última vez. Todos salimos, empapándonos de inmediato, y buscamos a tientas entre los arbustos y el barro. No había rastro de él. Ni su rifle, ni su mochila, ni siquiera las huellas que la lluvia no había tenido tiempo de borrar. «Esto no tiene sentido», murmuró Ortega, y su voz temblaba, aunque intentó disimularlo. «Tal vez lo alcanzó el rayo», dijo alguien más. «O tal vez salió corriendo». Pero yo sabía que no era posible. Había estado observándolo segundos antes. No hubo tiempo para que se moviera. Ramos encendió su linterna y empezó a revisar el área cercana. Sus ojos, curtidos por años de patrullaje, parecían no perderse nada. Aún así no encontró absolutamente nada. La tormenta pasó tan rápido como llegó. La selva volvió a quedar en silencio, pero no de la manera usual. Era un silencio más profundo, más pesado, como si algo estuviera mal. Me aparté un poco de los demás, tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces lo escuché. Un gemido bajo, como el lamento de alguien herido. «¡Por aquí!», grité, y los demás vinieron corriendo. Seguimos el sonido hasta un claro a unos metros del campamento. Allí encontramos algo que nos dejó helados. No era Salinas, sino su mochila, completamente intacta. Estaba abierta, y su contenido parecía haber sido revuelto, como si alguien la hubiera revisado con prisa. Pero lo más extraño era el suelo bajo ella. La hierba estaba quemada en un círculo perfecto, y el olor a ozono todavía flotaba en el aire. «¿Qué demonios?», susurró Ortega retrocediendo un paso. Nadie dijo nada más. Ramos tomó la mochila y ordenó que regresáramos al campamento. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, el sol salió brillante, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. La selva volvió a la vida con sus ruidos habituales, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Ramos nos dividió en pares para buscar a Salinas en un radio más amplio. Me tocó con Ortega. Caminamos durante horas llamando su nombre, pero no hubo respuesta. «Esto no tiene sentido, Hidalgo», dijo Ortega, deteniéndose para secarse el sudor de la frente. «¿Crees que alguien lo tomó?» «¿Quién?» «Aquí no hay nadie más», respondí, aunque en el fondo sentía que algo nos estaba acechando. Justo cuando estaba a punto de sugerir que regresáramos, vi algo entre los árboles. Una sombra alta y delgada que se movía más rápido de lo que debería. Me quedé congelado, tratando de enfocarla, pero desapareció antes de que pudiera decir algo. Ortega notó mi cara y preguntó qué había visto, pero mentí. Le dije que no era nada. Cuando volvimos al campamento, los demás también tenían malas noticias. Nadie había encontrado a Salinas.
y el grupo empezaba a ponerse nervioso. Ramos, que siempre había sido nuestro pilar, parecía más callado de lo habitual. Finalmente, dijo lo que todos temíamos. Si no aparece mañana, lo declararemos perdido. No podemos quedarnos aquí para siempre. Esa noche, el ambiente era aún más tenso. Nadie quería estar solo, así que nos agrupamos bajo las lonas. La lluvia había regresado, más ligera esta vez, pero lo suficiente para cubrir los sonidos de la selva. Yo estaba intentando mantenerme despierto cuando sentí algo. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire hubiera cambiado, como si algo estuviera mirándonos. «¿Hidalgo?», susurró Ortega desde su lugar. «¿Qué pasa?», respondí, intentando no sonar tan asustado como me sentía. «¿Escuchaste eso?». Negué con la cabeza, pero en ese momento lo escuché. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, pero provenía de todas partes a la vez. Ramos se levantó de inmediato y tomó su arma. «Todos, alerta», ordenó. Salimos de las lonas, listos para cualquier cosa. Pero lo que vimos no tenía explicación. En medio del campamento, justo donde había estado Salinas por última vez, había un rastro de cenizas formando un sendero. Seguía hacia la selva, adentrándose en la oscuridad. «No sigan ese camino», dijo Ramos, su voz firme pero temblorosa. «¿Y qué hacemos entonces?», protestó Ortega. «¿Nos quedamos aquí esperando a que nos pase lo mismo?». Ramos no respondió, pero el miedo en su rostro lo decía todo. No sé en qué momento decidí ignorar su orden. Quizás fue la desesperación o la necesidad de entender qué estaba pasando. Lo único que sé es que tomé mi linterna y mi rifle y seguí ese sendero. El silencio de la selva era abrumador y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El rastro me llevó a otro claro, donde encontré algo que nunca podré olvidar. Allí, de pie bajo un árbol retorcido, estaba Salinas, o al menos algo que se parecía a él. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos no eran humanos. Me miró fijamente, sin moverse, como si estuviera esperando algo. «¿Salinas?», pregunté, mi voz apenas un hilo. No respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia el cielo. Seguí su gesto y vi algo que me dejó sin aliento. El cielo estaba lleno de luces, como estrellas que parpadeaban demasiado rápido. Cuando volví la mirada, Salinas había desaparecido. Corrí de regreso al campamento, sintiendo que algo me perseguía. Cuando llegué, los demás me miraron con horror. No entendí por qué hasta que Ortega me señaló un espejo pequeño que llevábamos. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero algo estaba mal. Mis ojos ahora tenían el mismo brillo antinatural que los de Salinas. La humedad de la selva se siente como un peso constante en los pulmones, un recordatorio de que estamos vivos, aunque sea apenas. Cuando uno se adentra en estos parajes, pierde la noción del tiempo. Lo mismo da si el sol está en su apogeo, o si la oscuridad lo cubre todo. La sombra de los árboles es una manta que se extiende sin cesar, y la niebla que se arremolina entre los troncos parece una presencia viva, vigilante. Vine al ejército por una mezcla de necesidad y orgullo. La vida en el norte era dura, seca como el polvo que levantaban los vientos. En casa apenas alcanzábamos para sobrevivir. Mi padre, que siempre fue un hombre terco, insistió en que la disciplina me haría un hombre. Al principio dudé, pero después de mi primer despliegue me di cuenta de que tenía razón, aunque no de la manera que él esperaba. No me convertí en un hombre, me convertí en alguien distinto, alguien que aprendió a silenciar el miedo y seguir adelante incluso cuando las rodillas temblaban. Ese día, nos encontrábamos en la selva chiapaneca, un terreno que parecía devorarte con cada paso. La misión era simple, patrullar una zona donde se decía que operaban grupos armados. Éramos 6 en total, pero en momentos como esos la camaradería no existía. Cada quien estaba atrapado en su propio mundo, intentando ignorar el sudor que se escurría por la espalda y el zumbido constante de los mosquitos. El ruido de las aves nos acompañaba mientras avanzábamos en fila india. El guía iba al frente, con una machete en mano, cortando la maleza que amenazaba con cerrarse a nuestro paso. A cada rato, alguno de nosotros soltaba un juramento cuando una espina o una rama baja le arañaba la piel. La vegetación era tan densa que a veces ni siquiera podía ver al compañero que caminaba justo delante.
Para cuando llegamos a la pendiente, el calor ya se había vuelto insoportable. Era una zona particularmente complicada, un terreno irregular donde las rocas sueltas hacían difícil mantener el equilibrio. Uno de los nuestros, el más joven del grupo, había insistido en ir por delante para explorar. Recuerdo que alguien protestó, diciendo que era una tontería mandarlo solo, pero él tenía esa energía temeraria que a veces acompaña a la juventud. «Deja que vaya, así aprendemos si hay peligro», bromeó el sargento, aunque nadie rió. Lo vimos avanzar unos metros mientras el resto nos deteníamos para beber agua y recuperar el aliento. El joven subía con dificultad, las botas resbalando sobre la tierra suelta. Fue entonces cuando ocurrió. Todo pasó en cuestión de segundos. Un crujido, como si la tierra misma se quebrara bajo nuestros pies, seguido del sonido de piedras chocando unas contra otras. Al principio no entendimos lo que estaba pasando. Solo vimos el polvo levantándose y, en medio de todo, al muchacho tropezar. Su cuerpo desapareció entre la nube de tierra y rocas que caían como un torrente implacable. «¡Cuidado!», gritó alguien, mientras todos retrocedíamos instintivamente. Cuando la avalancha cesó, lo único que quedó fue un extraño silencio, como si la selva misma hubiera contenido la respiración. «¿Estás bien?», gritó el sargento, pero no hubo respuesta. Nos acercamos con cautela, buscando entre las piedras y la tierra removida. Era imposible saber dónde había terminado el muchacho. La pendiente ahora parecía un campo de batalla, con rocas desperdigadas por todos lados y árboles arrancados de raíz. «Búsquenlo, no puede estar lejos», ordenó el sargento. Empezamos a remover piedras, a gritar su nombre con la esperanza de escuchar alguna respuesta, aunque fuera un gemido. Pero nada. Solo el sonido de nuestras propias voces y el eco lejano de la selva. Con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía. Uno de los compañeros, el más cercano al joven, empezó a murmurar una oración mientras seguía cavando con las manos desnudas. Las uñas se le rompieron, pero no pareció importarle. «No puede haber desaparecido así», dije, más para mí mismo que para los demás. «La tierra lo tragó», respondió otro casi en un susurro. El comentario me heló la sangre, no por lo que decía, sino por la certeza en su voz. En ese momento, todos sentimos lo mismo, una extraña presión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera observando desde la maleza. Seguimos buscando durante horas, sin éxito. La noche comenzó a caer, y con ella llegó el frío, un contraste brutal con el calor sofocante del día. El sargento decidió que montaríamos un campamento temporal. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que las posibilidades de encontrar al joven con vida eran mínimas. Esa noche, mientras intentábamos dormir, comenzaron los sonidos. Al principio fueron leves, como el crujido de ramas quebrándose bajo un peso invisible. Después vinieron los pasos, lentos y pesados, como si alguien estuviera rondando el campamento. «¿Escucharon eso?», preguntó uno de los compañeros con los ojos bien abiertos. «Solo son animales», respondió el sargento, aunque su voz no tenía convicción. Pero yo sabía que no eran animales. Había algo en la forma en que los sonidos parecían moverse, siempre al borde del campamento, como si nos estuvieran rodeando. No había forma de verlo, pero podía sentirlo. Una presencia que se escondía entre las sombras, observándonos. De repente alguien gritó. Era el compañero que estaba de guardia. Cuando corrimos hacia él, lo encontramos pálido, señalando hacia la selva. Lo vi. Estaba ahí, mirándome. «¿Quién?», preguntó el sargento, aunque todos sabíamos la respuesta. «El muchacho». Estaba cubierto de tierra, pero era él. Me miró, y después desapareció entre los árboles. Nadie dijo nada. El miedo era palpable, como un manto pesado que nos cubría a todos. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente continuamos la búsqueda, aunque algo dentro de mí ya sabía que no lo encontraríamos. Mientras avanzábamos por la pendiente, noté algo extraño. Las marcas de nuestras pisadas del día anterior habían desaparecido, como si la tierra hubiera decidido borrarlas. Fue entonces cuando vi algo que me detuvo en seco. Una figura entre los árboles, observándonos. Era borrosa, como si la niebla la envolviera, pero juraría que era él. El uniforme desgarrado, la piel cubierta de tierra, y los ojos vacíos,
como si ya no pertenecieran a este mundo. «¡Ahí está!», grité, señalando hacia la figura. Los demás voltearon, pero para cuando lo hicieron, ya no había nada. «Estás viendo cosas», dijo el sargento, pero su voz temblaba. No volvimos a mencionar lo que pasó esa mañana. Finalmente, después de días sin resultados, se dio la orden de regresar. La selva nos había ganado. Cuando volví al cuartel intenté olvidar lo que había sucedido, pero nunca pude. A veces, en las noches más oscuras, todavía sueño con esa pendiente, con las rocas cayendo y el grito del joven, y siempre despierto con la misma sensación, que aún está ahí, atrapado en algún lugar entre la tierra y la selva, esperando. La noche que lo perdimos en el matorral denso de la selva de Chiapas ha sido una de las peores de mi vida. Aún cierro los ojos y veo su rostro, pero no puedo recordar en qué momento exacto dejamos de escuchar su voz. Nos ordenaron patrullar esa zona porque habían reportado actividad de grupos armados, y no era la primera vez que nos metíamos en esos terrenos inhóspitos. Pero esa vez fue diferente, muy diferente. Llevaba varios años en el servicio militar. Mi vida antes de alistarme había sido sencilla. Trabajar en el rancho de mi padre, ayudar con el ganado y soñar con algo más grande. La milicia me dio eso, camaradas que se convertían en familia, disciplina y una razón para empujarme cada día. Pero nunca nos prepararon para lo que enfrentamos esa noche. La misión parecía rutinaria. Un reconocimiento en una zona selvática, a unos 20 kilómetros de un pueblo pequeño. Era terreno denso, lleno de árboles altos, lianas colgantes y, en esta época del año, con el suelo cubierto de hojas húmedas, que crujían al menor descuido. El aire estaba cargado, como si algo invisible lo hiciera pesado. Salimos en formación después del atardecer. Éramos 5, avanzando en fila, con un sargento a la cabeza. Sabíamos que cualquier ruido innecesario podía delatarnos, así que cada paso se daba con cuidado. Había aprendido a moverme sin dejar rastros, pero esa noche parecía que hasta las sombras nos seguían. De vez en cuando el viento movía las ramas, y las formas que proyectaban en el suelo parecían figuras humanas retorcidas. Caminamos durante horas, en silencio. La selva de noche tiene un sonido propio. Los grillos, los sapos, el crujido de ramas lejanas, a veces un rugido que te recuerda que no estás en la cima de la cadena alimenticia. Pero esa vez era más que eso. Había algo fuera de lugar. Sentía una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observado. ¿Oyen eso?, preguntó uno de los muchachos, rompiendo el silencio. ¿El qué?, respondí en voz baja, tratando de ubicar lo que decía. Nada, creo, no sé, como si alguien caminara detrás de nosotros. Nos detuvimos un momento. El sargento levantó el puño en señal de alto y todos permanecimos en guardia. El sudor me corría por la frente y la humedad de la selva hacía que el uniforme se pegara a la piel como una segunda capa incómoda. Escuché con atención. Nada, solo los sonidos habituales. Mantente alerta, pero no pierdas el enfoque, ordenó el sargento. Retomamos la marcha, pero esa sensación de algo acechando no me abandonaba. Más adelante, el terreno se volvió más difícil. Nos encontramos con un matorral que parecía interminable, lleno de espinas y ramas enredadas. Había que atravesarlo si queríamos llegar al punto de reconocimiento. El sargento fue el primero en entrar, apartando con cuidado las ramas con su machete. Le siguió el resto del grupo. Las espinas se enganchaban en nuestras botas, en nuestras mochilas, incluso en nuestras armas. Uno de los compañeros, el que iba detrás de mí, murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero su tono era de molestia. Cuando llegó mi turno, el matorral parecía más cerrado de lo que pensé. Las ramas me arañaban la cara, y a cada paso sentía que algo invisible tiraba de mi equipo. Logré avanzar con dificultad, y al girarme para ayudar al último, vi que estaba atrapado. «Espera, te ayudo», le dije mientras retrocedía un par de pasos. «Estas malditas ramas no me dejan avanzar», respondió, con frustración evidente. Intentó soltarse, pero cada movimiento hacía que las espinas se engancharan más en su uniforme. Nos reímos un poco, incluso en situaciones tensas encontrábamos formas de bromear. «Parece que la selva te quiere para ella sola, compañero», le dije tratando de aligerar el momento. Sin embargo, cuando intenté acercarme algo me detuvo. Era una sensación indescriptible, como si el aire mismo se volviera sólido. Un escalofrío recorrió mi espalda,
y noté que el resto del grupo también se detuvo, volteando hacia donde estábamos. «Déjalo y avanza, yo lo saco», dijo el sargento con firmeza. Avancé unos metros para no estorbar, pero algo seguía mal. No había viento, no había ruidos, solo silencio. Después de unos minutos el sargento salió del matorral, pero mi compañero no estaba con él. En su mano traía un pedazo del uniforme, rasgado y manchado de algo que no quise inspeccionar de cerca. Nos miró a todos con seriedad y dijo: «Se perdió en la maleza, algo lo jaló». Nadie dijo nada, pero nuestros rostros reflejaban la incredulidad. ¿Algo lo jaló? ¿Qué podía ser? No había manera de que un animal lo hiciera sin que lo escucháramos. Intenté hablar, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. Decidimos buscarlo. Nos dividimos en pares, siempre manteniéndonos a la vista unos de otros. Pero cuanto más buscábamos, más confuso se volvía todo. Los rastros terminaban en un punto sin lógica. No había huellas, no había sangre, nada más que trozos de su uniforme. Y mientras más avanzábamos, más opresivo se sentía el ambiente. «Aquí no hay nada», dijo uno de mis compañeros, tratando de mantener la calma. «Es como si se hubiera desvanecido». «No digas tonterías», le respondió otro, aunque su voz también delataba miedo. De pronto, un sonido extraño rompió el silencio. No era animal, tampoco humano. Era un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de todas direcciones. Nos reunimos de inmediato, formando un círculo. Las linternas apenas iluminaban las sombras densas de la selva, y las armas en nuestras manos se sentían inútiles contra algo que no podíamos ver. El sargento intentó mantener el control. Nos ordenó regresar al punto de extracción y reportar lo sucedido, pero algo nos seguía. Podía escucharlo entre las ramas, pasos pesados y lentos, como si algo o alguien estuviera jugando con nosotros. A veces, sentía que el suelo vibraba ligeramente bajo mis pies, como si algo enorme se moviera cerca. Logramos salir del matorral, pero la sensación de peligro no desapareció. A lo lejos, creí ver una figura alta entre los árboles, inmóvil, observándonos. Parpadeé y ya no estaba. No quise decir nada, pensando que el miedo me estaba jugando malas pasadas, pero al mirar al resto, vi que no era el único que la había notado. Esa noche acampamos en un claro, porque no había manera de seguir avanzando en la oscuridad. Encendimos una fogata pequeña, más por necesidad que por deseo. Nadie quería que nuestra posición fuera demasiado evidente, pero el frío y la incertidumbre nos obligaron. Nadie pudo dormir. Cada crujido, cada sonido lejano, nos hacía apuntar las armas en esa dirección, pero lo peor ocurrió cerca del amanecer. De entre las sombras, escuchamos una risa. No era la risa de nuestro compañero perdido, pero tampoco sonaba completamente extraña. Era algo distorsionado, como si alguien intentara imitarlo. «Muéstrate», gritó uno de los muchachos perdiendo la paciencia. Silencio. Cuando finalmente llegó la luz del día, todo había cambiado. El claro donde habíamos acampado parecía distinto. Las marcas en los árboles que habíamos hecho para orientarnos habían desaparecido, y había huellas alrededor de nuestro campamento. Huellas grandes, profundas, de algo que no podía ser humano. Nunca encontramos a nuestro compañero. Regresamos al cuartel rotos y llenos de preguntas que nadie respondió. El sargento redactó su informe. Pero todos sabíamos que lo que pasó en ese matorral no era algo que pudiera explicarse con palabras. Desde entonces, evito la selva tanto como puedo. La sensación de esos ojos observándome nunca me ha abandonado, como si la selva recordara y estuviera esperando. Era el tercer año que servía en el ejército. Me había enlistado buscando un propósito, algo que me mantuviera firme. El uniforme me dio disciplina, pero la vida militar no era fácil. Había pasado por todo tipo de misiones. Largas caminatas bajo el sol inclemente, noches heladas sin dormir, y hasta enfrentamientos que dejaron cicatrices en mi cuerpo y mi mente. Pero nada me había preparado para lo que experimenté en la selva. Nos desplegaron en la Candona para patrullar una zona en conflicto. Los informes hablaban de grupos armados moviéndose por la región, aprovechando la densidad del terreno para evadir a las autoridades. Éramos 6 en el grupo, más que compañeros, una familia. La confianza en ellos era lo único que me mantenía cuerdo en un lugar tan hostil. La selva no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Durante el día,
El calor y la humedad parecían abrazarte, sofocándote. Por la noche, los sonidos de la vida salvaje te recordaban lo pequeño y vulnerable que eras. Pero esa sensación de constante amenaza no provenía solo de la naturaleza. Había algo en el aire, algo que no se podía explicar, como si el lugar estuviera observándonos. Aquella noche, después de una jornada agotadora, decidimos improvisar un refugio al borde de un río estrecho. Era una pequeña corriente, tranquila, nada que nos hiciera pensar que fuera peligrosa. Montamos una lona para cubrirnos y repartimos los turnos de guardia. Todos estábamos exhaustos, especialmente uno de los muchachos que había cargado con la mayoría de los suministros durante la marcha. Él se ofreció a dormir en el refugio para vigilar nuestro equipo, mientras los demás nos acomodamos como pudimos entre los árboles. Yo tomé el primer turno de guardia. Escuchaba el crujir de las hojas, los chillidos ocasionales de algún animal y el suave murmullo del agua. Todo parecía tranquilo, pero algo en mi interior no estaba en paz. No era miedo exactamente, sino una especie de inquietud que no podía sacudirme. Cuando llegó mi momento de descansar, me recosté sobre mi mochila y traté de ignorar esa sensación. Fue en mitad de la madrugada cuando todo cambió. Un estruendo nos despertó a todos, un rugido que no era humano ni animal. Parecía como si la tierra misma estuviera gritando. El río, que hasta ese momento era una cinta de agua apacible, se había convertido en un monstruo. Una crecida repentina arrastraba todo a su paso, troncos, piedras y nuestro refugio improvisado. «¡Levántense! ¡El río!», gritó el que estaba de guardia, pero el sonido del agua era ensordecedor. Todos reaccionamos instintivamente, buscando algo a lo que aferrarnos. En medio del caos, alguien gritó el nombre de nuestro compañero en el refugio. La lona y el equipo habían sido arrancados como si fueran de papel, y él estaba atrapado dentro. Corrimos hacia el borde del agua, pero era imposible acercarse. El torrente era implacable, negro y lleno de escombros. Entre las sombras y el reflejo de la luna, creí ver algo que se movía. Una silueta luchando contra la corriente. «Allí está», señalé desesperado. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, el río lo devoró. Nos quedamos paralizados. Los gritos cesaron, y el rugido del agua fue lo único que quedó. «No puede ser. Esto no es normal», murmuró uno de los compañeros, rompiendo el silencio. Al amanecer, cuando el río volvió a su cauce habitual, buscamos sin descanso. Encontramos algunas de nuestras cosas, pero ni rastro de él. Solo su gorra apareció, atorada entre unas ramas. En ese momento pensé que lo habíamos perdido para siempre, que la selva lo había reclamado. Esa noche no pudimos dormir. Algo cambió en el ambiente, como si la selva supiera lo que había ocurrido. Los sonidos habituales cesaron, y un silencio antinatural se apoderó del lugar. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, intentando calmar nuestros nervios. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de los compañeros, rompiendo el silencio. Negamos con la cabeza, pero él insistió. «Juro que escuché a alguien decir mi nombre». «¿Estás nervioso? Es normal después de lo que pasó», dijo otro, intentando sonar convincente, aunque su voz temblaba. La verdad es que todos estábamos al borde. Entonces lo escuché. Era apenas un murmullo, algo que no debía estar allí. «¡Auxilio!». Nos quedamos helados. La voz era débil, pero inconfundible. Era la de nuestro compañero perdido. «Debe estar vivo», dije, aunque algo en mi interior sabía que eso era imposible. Contra todo sentido común, decidimos buscarlo. Nos adentramos en la selva guiados por esa voz que parecía moverse entre los árboles. No llevaba un patrón lógico. A veces estaba cerca, otras lejos, pero siempre nos llamaba, como si nos guiara. Después de horas caminando, llegamos a un claro. En el centro había algo que no debería estar allí. Nuestro refugio improvisado, intacto, como si el río nunca lo hubiera tocado. «Esto no tiene sentido», murmuró alguien, pero nadie respondió. Nos acercamos con cautela. Dentro del refugio estaba él, sentado seco, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. Él no respondió. Solo nos miró con una expresión que no puedo olvidar. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie detrás de ellos. «Regresemos al campamento»,
dijo el líder del grupo, cortando el momento. Nadie discutió. De vuelta en el campamento, tratamos de actuar como si todo estuviera bien, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Él no hablaba, no comía, solo se quedaba sentado, mirando al vacío. Esa noche, durante mi turno de guardia, lo escuché. No sé cómo describirlo, pero fue como si la selva estuviera susurrando a través de él. Palabras incomprensibles, pero cargadas de una amenaza palpable. Esto no es normal, pensé, y en ese momento supe que no todos saldríamos de la selva. En los días siguientes comenzaron las desapariciones. Primero fue uno de los compañeros, que simplemente no estaba al despertar. Luego otro, y otro más. Cada vez que alguien desaparecía, la voz de nuestro compañero perdido parecía ganar fuerza. Al final, solo quedé yo. Lo vi a él, de pie en el borde del río, sonriendo. ¿Por qué?, le grité, pero él no respondió. Solo señaló el agua. Me acerqué, y entonces lo vi. En el fondo del río estaban los cuerpos de mis compañeros atrapados entre las piedras y raíces, como si la selva no quisiera dejarlos ir. No recuerdo cómo salí de allí. Lo único que sé es que la selva no me dejó intacto. Ahora, cada vez que escucho el sonido del agua, recuerdo sus ojos, vacíos pero llenos de algo que no era humano. Nunca volví a la Candona, pero la selva nunca me dejó ir.